Y hoy comenzamos una nueva entrega de tu podcast Gracias a mí, con un invitado y un tema súper especial, Ulises Osuna, hablando y conversando del tema de la educación forestal. Y sobre todo ahora que vamos ya a comenzar un nuevo ciclo de estudios, qué rico es escuchar acerca de todo lo que es plantar un árbol, en la reforestación y todo este tema con la madre naturaleza. Así que yo te invito a que te suscribas al canal Laura Lombardini Oficial, actives las notificaciones, les des un like y sobre todas las cosas comenta. No dejes de comentar. Y por supuesto, antes de comenzar con Ulises, te dejo mi frase preferida que es: gracias a mí estoy en bienestar. Comenzamos una nueva entrega de tu podcast Gracias a mí. Hoy con un invitado y un tema que de seguro te va a encantar. Ulises Osuna, y vamos a hablar de todo este tema de la educación y de lo que es la misión árbol, de plantar y de reforestar todo lo que son, no solamente en Caracas, sino en toda Venezuela, estos lugares que definitivamente necesitan de ese arbolito y de esa mata o de esa matita, de esa florecita, para que el ecosistema vuelva a estar en perfectas condiciones. Bienvenido, Ulises. Bueno, muchas gracias, señora Laura. Realmente un placer y un honor para mí participar el día de hoy en este programa, donde, bueno, estaremos hablando todo lo que tiene que ver con la educación ambiental y dinámicas de formación conducentes justamente a crear conciencia sobre la conservación ambiental y el desarrollo de los ecosistemas y su equilibrio en el futuro. Mira, eso es tan interesante lo que tú acabas de decir, porque es formación a los educadores. Es decir, ustedes comienzan desde el educador y me gustaría saber si abarcan todo lo que son las instituciones educativas, privadas, públicas, regionales. ¿Cómo es esa dinámica? Sí, fíjese, desde Misión Árbol, desde la Gerencia Nacional de Formación, Capacitación e Investigación, nosotros hemos venido desarrollando a nivel nacional un conjunto de actividades formativas, pedagógicas, educativas, conducentes justamente a crear la conciencia de la conservación ambiental, la importancia del cuidado del ecosistema y del planeta. En este caso, nuestras actividades fundamentalmente están orientadas en el Plan Nacional de Reforestación 2022-2023, el cual contempla 5 programas. Dentro de esos 5 programas está un programa que va especialmente dirigido a los estudiantes, niños, niñas y adolescentes de todo el sistema educativo, que se llama Un estudiante, un árbol. En este caso, nuestras actuaciones van orientadas no solamente al sistema de educación pública, sino también al sistema de educación privada, pero más allá del sistema educativo, a la población venezolana en general. ¿Por qué? Bueno, porque el compromiso de conservar el ambiente, el compromiso de conservar el ecosistema y el planeta no es solamente del sector educativo, es Correcto. una tarea y una responsabilidad de todos los venezolanos y venezolanas. En este caso, bueno, nosotros atendemos a las instituciones, a los niños con actividades didácticas, pedagógicas, que permitan justamente crear esa conciencia. Un proceso de sensibilización que trasciende más allá del hecho de herir y establecer un árbol, sino que implica un proceso de aprendizaje y de saber y conocer cuál es la importancia que tiene el hecho de que se establezca un árbol, cuál es su incidencia que tendría el establecimiento de ese árbol a futuro dentro del equilibrio del ecosistema, porque también nuestra tarea va orientada a mitigar el cambio climático. El cambio Claro. climático que en la actualidad, bueno, ha hecho grandes estragos o en su efecto ha tenido grandes consecuencias en lo que es el equilibrio ecológico, en el tema ambiental a nivel mundial, ocasionando, por ejemplo, este calentamiento global, la emisión de gases de efecto invernadero, que ha venido teniendo cierta incidencia en desestabilizar el ecosistema. Bueno, este tipo de actividades de educación formativa justamente van orientadas a que cada uno de nosotros como venezolanos, especialmente los niños y niñas,
creen esa conciencia de la importancia que tiene el hecho de establecer un árbol, cuidar los árboles y más allá de los árboles, el ecosistema en general. Se enamoren de todo lo que es la madre naturaleza y nuestra amada Gaia, el planeta Tierra, que yo digo que el planeta Tierra es como esa gran abuela que nos los ha dado todo y nosotros como nietos un poco malcriados y un poco fuera del contexto hemos maltratado, la hemos vejado y le hemos hecho mucho daño, pero qué rico también por otro lado tener este tipo de incentivo donde es crear esa conciencia. Yo me reconozco y me encanta este tema de lo que es reforestar, de lo que es honrar y amar a la madre naturaleza desde este punto didáctico, es decir, algo que no sea impuesto, sino que sea desde el enamorar a ese niño desde pequeño, no solamente de ilusionarlo de que va a poner un árbol, sino de que lo vea crecer, de que vea cómo ese arbolito era una matica y en el transcurso de los años se va convirtiendo en un arbolito, sino no solamente ese árbol que plantó, sino para donde vaya, el no lanzar basura, el recoger de repente alguna basura y todo este tema de amar a la madre naturaleza. Yo te escucho y me encanta porque además se ve que tú amas lo que haces y cuando uno ama lo que hace, eso sale perfectamente bien. En el transcurso del tiempo que tú tienes trabajando con esto, ¿cómo ha sido esa receptividad por parte no solamente de los educadores, sino de los niños y de las instituciones? Porque a veces tú vienes con tu mejor intención, pero de repente te consigues con una barrera. No. Ay, no tenemos tiempo para esa tontería. Cosa que es importantísima, que de tontería no tiene nada. Pero ¿cómo lo han manejado? No, bueno, fíjese, en este caso, el Ministerio para el Ecosocialismo viene trabajando de la mano con el Ministerio de Educación. Es decir, el Plan Nacional de Reforestación y especialmente el programa Un Estudiante, un Árbol, es un trabajo conjunto que está orientado justamente a todos los planteles educativos, hablando en este caso del sistema de educación pública, donde parte del equipo de educación, en este caso las zonas educativas, los coordinadores circuitales, los directores de planteles, tienen la responsabilidad de ser veedores, en este caso de que el programa se ejecute. Además que el programa Un Estudiante, un Árbol pasa a ser un requisito indispensable para el niño, niña o estudiantes como requisito, valga la redundancia, de egreso. Es decir, el niño antes de salir de la escuela, antes de salir del liceo, debe establecer un árbol. Y en este caso, como ya le explicaba hace un momento, eso implica un proceso de educación. Y implementamos actividades y dinámicas didácticas un poco justamente para que se sientan cómodos y se vean motivados en este caso a participar en este tipo de actividades de establecimiento de árboles, de reforestación, entendiendo la importancia que esta actividad conlleva. Entonces, bueno, en este caso, como le decía, es un trabajo conjunto que se viene realizando desde el Ministerio para el Ecosocialismo, en este caso desde la Fundación Misión Árbol, como está escrito, conjuntamente con las zonas educativas, los directores de escuelas y liceos del Ministerio de Educación. Fíjate algo, Ulises, la parte educativa y el crear la conciencia en los niños definitivamente es fundamental porque desde pequeño yo te enseño para que tú ames, no solamente lo plantes, sino lo honres, no solamente el que tú hiciste, sino todo el ecosistema. ¿Cómo es esa dinámica cuando ustedes van al sitio para reforestar, donde van niños de primer grado con niños de primer año o de quinto año, donde cada uno debe tener una asignación, porque de repente ponerlos todos juntos, a lo mejor los grandes no dejan que los chiquitos hagan las cosas. Pero vamos a ir a una pequeñita pausa y ya regresamos con más de tu podcast Gracias a mí. Venir al Herbario Toscano es una experiencia sensorial inolvidable. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para tu hogar y para tu cuidado personal. Ven a vivir esta maravillosa experiencia en aromas y esencias
y disfruta de cada cosa que aquí encontrarás. Estamos ubicados en el centro comercial Paseo Las Mercedes y en el centro San Ignacio. Y estamos de vuelta con tu podcast Gracias a mí. En la parte anterior dejé una pregunta hecha a Ulises, que es cuando se van al sitio, primero dónde escogen para ir a hacer la reforestación y cuando van los grupos, yo no sé si van todos juntos, van divididos, ¿cómo son esas dinámicas? Sí. Hablando de la educación hacia los niños, primero es importante mencionar que hay varias actividades que se realizan en ese sentido, pero también hay un conjunto de organizaciones que vienen tributando, en este caso, a crear conciencia ambiental. En este caso existen los misioneros árboles, existe la Brigada contra el Cambio Climático, existen las ecobrigadas y en este caso desde Misión Árbol que hemos venido potenciando a los guardianes del árbol. Hablando de los niños y niñas que han venido siendo formados para crear conciencia en cuanto al tema ambiental. Los guardianes del árbol vienen realizando un rol fundamental justamente en este despliegue que se realiza en el territorio, dentro de las escuelas y dentro de los liceos. ¿Cómo es el mecanismo de organización? Como le explicaba hace un momento, es un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, con las zonas educativas, los coordinadores de circuito y los directores del liceo, donde se organizan fundamentalmente por grados a los niños, por grados. En este caso, le explicaba que va orientado a los niños de preescolar, niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado del sistema de educación básica y en este caso a nivel secundario también. Ejemplo, en el liceo, los estudiantes de quinto año, en la presentación de su proyecto, está asociado el tema del establecimiento de árboles como requisito de egreso, de grado. Y es muy interesante, realmente nosotros que hemos ido a actividades así, es muy curioso ver, por ejemplo, un niño de preescolar agarrando un árbol, una planta. Nosotros le explicamos cómo es el proceso de la holladura, cómo es que se debe establecer la planta en el territorio. Un conjunto de actividades ajustado al grupo etario, es decir, el elemento formativo implica un elemento didáctico de acuerdo a la edad del niño que estamos atendiendo, en este caso en el proceso educativo, en el proceso formativo. Si estamos hablando de niños de preescolar, la orientación didáctica va fundamentada de acuerdo a ese grupo etario. Y yo me imagino que son arbolitos como más chiquitos o maticas, ¿verdad? Sí, es decir, es acorde a su tamaño. Correcto. Qué nota, me encanta. Y en este caso, bueno, que nosotros también trabajamos con varias especies. En este caso, trabajamos con plantas medicinales, con árboles, plantas forestales y plantas frutales. Ay, qué chévere. Y en este caso, bueno, también con, más que todo con las plantas ornamentales cuando se realizan jornadas de embellecimiento de instituciones públicas, educativas, o en su defecto, hablábamos de cómo se determina el espacio. Correcto, O sea, hay un importante. proceso previo de inspección del terreno, del suelo, para saber fundamentalmente si reúne las condiciones para llevar a cabo una jornada de reforestación en cuanto al tipo de suelo, pero además determinando el tipo de suelo es que podemos a la vez, valga la redundancia, determinar qué tipo de planta se puede establecer en el terreno, de manera que se garantice el desarrollo de esa planta a futuro. ¿Por qué? Porque si vamos simplemente a desarrollar una actividad de reforestación por realizarla, sin hacer un estudio previo del terreno, resulta que el terreno no reunía las condiciones para el tipo de árbol que se iba a establecer y entonces la matica se muere, claro. Muere, entonces pierde sentido o esencia el trabajo que venimos realizando en el marco del Plan Nacional de Reforestación, que es justamente contribuir al equilibrio del ecosistema y justamente aportar nuestro granito de arena para el futuro, porque cuando estamos hablando del Plan Nacional de Reforestación y el establecimiento de árboles, estamos hablando de nuestra vida futura. Claro. Y por eso fundamentalmente nuestras actividades van orientadas a niños y niñas. ¿Por qué? Porque si nosotros fomentamos la conciencia ecológica dentro de nuestros niños, dentro de nuestras niñas, estamos garantizando a la vez el desarrollo humano, pero además la permanencia y la existencia de la vida humana a futuro. Hablábamos hace un momento de la incidencia que viene teniendo en el mundo el tema del cambio climático, el calentamiento global, que ha venido desestabilizando los ecosistemas. Y bueno, desde Venezuela, desde Misión Árbol, hemos venido realizando una labor importante justamente para contribuir dentro de nuestro territorio nacional a ese equilibrio ecológico que no se remite a Venezuela. Cuando hablamos de calentamiento global, estamos hablando
de una desestabilización en el ecosistema a nivel mundial. Además es dar el ejemplo, porque yo me imagino que ese niñito que fue y plantó su matica o su arbolito, luego es crearle la conciencia de que tiene que estar pendiente, es decir, que sentirlo tuyo, no solamente que fue, como tú dijiste, fuiste, lo plantaste y te olvidaste, no, es hacerle un seguimiento. Me imagino que de repente en ese seguimiento puede haber un proceso de abono donde requiere la mata o el terreno algo para darle más fuerza para que esa mata o ese árbol crezca. Y qué bonito es que los niños desde pequeños se metan de lleno en todo este mundo porque definitivamente los va a hacer mejores seres humanos. Yo soy de la teoría del que ama a la naturaleza y a los animales son mejores personas. Sin duda alguna, yo no sé, yo te veo a ti súper apasionado, que amas tu trabajo y me encantaría escuchar justamente eso si tú estás de acuerdo conmigo en cuanto a que el que ama la naturaleza y a los animales es mejor persona. Bueno, lo primero que hay que decir es que amar a la naturaleza, amar a los animales, es amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es la naturaleza la que nos provee a nosotros de la vida, de la Correcto. existencia. Cuando hablamos de un árbol, hablamos del oxígeno que respiramos y del agua que consumimos. Correcto. Recientemente estábamos en una actividad en el INSE, en una conferencia con los aprendices, en un taller sobre agricultura y desarrollo de mesas organopónicas, y justamente yo hablaba, y acá lo quisiera recalcar, imaginémonos la existencia de la vida humana en el planeta sin árboles y sin agua. No, no, ¿Ah? es imposible O sea, sin... es imposible. Y para la reflexión, el planeta puede vivir sin la especie humana, pero la especie humana no puede vivir sin el planeta. Correcto. Entonces, de allí la importancia de crear conciencia de conservación ambiental para nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, porque es una corresponsabilidad de todos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 107, habla de la educación ambiental y habla de que es una responsabilidad del Estado, fundamentalmente en el sistema educativo del sector público, desarrollar la educación ambiental, pero también fuera del sistema educativo hacia la sociedad civil, es decir, a toda la población en general. A eso iba y de hecho el tiempo se nos está agotando, pero ya antes de concluir, me gustaría escuchar esa parte de que no solamente va dirigido a una comunidad estudiantil, sino que de repente ustedes buscan, no sé, voluntarios, personas que de repente a mí que me encanta el hecho de ir a plantar una matica. ¿Cómo hacen esa dinámica? ¿Ustedes buscan terceras personas para que participen? Sí, el Plan Nacional de Formación que estamos promoviendo desde Misión Árbol es global, es integral e incluye a todos los sectores de la población venezolana, no solamente al sector educativo. Me refería al Plan Nacional de Reforestación que contempla 5 programas. Estaba hablando puntualmente del programa Un Estudiante, un Árbol, pero también tenemos por otro lado el programa Agroforestería Familiar, que va orientado a los agricultores, campesinos, conuqueros que desarrollan su actividad productiva. A ellos también los atendemos y los formamos y los capacitamos. ¿Por qué? Porque la actividad agrícola también tiene una incidencia en el tema del ecosistema cuando se desarrollan prácticas sin conciencia de la incidencia que pudieran tener en la desestabilización a futuro. Está el otro programa que se llama Ecourbanismo, que es orientado fundamentalmente a todas las urbanizaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela a nivel territorial. Es una población también que nosotros, a través del Plan Nacional de Reforestación, llevamos actividades formativas, educativas, pedagógicas, que va al tema de la arquitectura, del urbanismo, pero de un enfoque ecológico. Es decir, que desde nuestros espacios nosotros podamos también desarrollar una dinámica ecológica que nos permita, según lo establecido en la Constitución también, estar en un entorno y un ambiente saludable, sano, ecológico, equilibrado. Esa es una población también. Por otro lado, tenemos el programa de Sembrando Vida, que con Sembrando Vida va orientado fundamentalmente al cuidado de las cuencas hidrográficas, que es justamente establecimiento de árboles en cuencas altas para la conservación del agua, fundamentalmente para la conservación del agua. Y el programa Conservando, que tiene que ver con dinámicas o mecanismos de conservación de especies endémicas que se encuentran en peligro de extinción, que tienen un especial cuidado. Entonces, cuando hablamos del Plan Nacional de Reforestación y de los 5 programas que contempla, vemos que es un plan integral que aborda a toda la población venezolana. Nosotros
hemos venido desarrollando actividades formativas con el desarrollo de charlas educativas, de conversatorios, de talleres, cursos. Hemos realizado videoconferencias a nivel nacional, entendiendo el contexto pandemia, que aún se utilizan los medios digitales para también llevar a través de esta herramienta la información educativa, la concientización al pueblo venezolano acerca de la conservación ambiental. Hemos realizado actividades culturales, hemos realizado actividades de sensibilización y otro conjunto de actividades formativas, pedagógicas, conducentes justamente a que cultivemos nuevos principios, nuevos valores dentro de la sociedad venezolana, orientado al equilibrio ecológico y a la conservación ambiental. Bueno, imagínense, más integral y más completo imposible. De hecho, si hay alguna persona que no conoce de todos estos programas y le gustaría participar en alguno de ellos, ¿ustedes tienen algún canal de comunicación donde puedan llamar, puedan contactarlos, donde puedan de repente postularse para ser uno de los embajadores de todo este proyecto? Sí, desde la Fundación Misión Árbol nosotros tenemos una página. Allí en la página directamente está toda la información de los mecanismos de atención. En todo caso, desde la Gerencia Nacional de Formación, nosotros tenemos un correo electrónico que es generalmente donde recibimos toda la información correspondiente a alguna iniciativa conducente al ámbito educativo que pueda ser implementada en cualquier espacio del territorio nacional. Pero fundamentalmente en nuestra página web de la Fundación Misión Árbol. ¿Y cómo es? Información. www.fundacionmisionarbol.com.be. Sí. Bueno, entonces si alguno de ustedes quiere participar en este tipo de maravillosa actividad, porque para mí esto es fundamental y por un tema de conservación, inclusive de especie humana. Ya vamos a ir concluyendo y yo siempre les regalo a mis invitados en esta última parte su estudio numerológico, pero solamente de lo que es el día de nacimiento. Te voy a hablar un poco de lo que eres tú en tu personalidad, tu esencia. ¿Me puedes dar tu fecha? Fecha no, el día nada más de nacimiento. Miércoles. No, pero el día... Miércoles 8 de enero. ¿Miras? 8 de enero. Bueno, fíjate, me interesa solamente el 8 para lo que te voy a decir. Tú eres ese tipo de persona que nació con un afortunado, es decir, ese 8 representa infinitas posibilidades, como es arriba, es abajo, tú tienes una conexión y por eso es que este trabajo lo amas con locura porque de hecho el 8 representa la montaña y él está trabajando en lo que realmente le apasiona porque es ahí donde tú te conectas con ese elemento. Pero adicionalmente, pues están las infinitas posibilidades, la conexión de cómo es arriba, es abajo. Lo único es que, bueno, tú eres muy terco, eres una persona muy estructurada y a veces te gusta tener el control. Y yo a todos mis amigos 8 y a los clientes que tengo, pues siempre les digo que tienen que aprender a soltar porque uno no puede controlar absolutamente nada en la vida, lo único que tú puedes medio controlarte es a ti mismo y es lo último que hacen los 8. Los 8 quieren tener todo, miren, bajo control, todo ordenadito, todo estructurado, porque además tú eres ese tipo de persona que todo está, pero mira, en su lugar, debidamente puesto, todo ordenadito y sabes hacer las cosas porque sí, porque tienes una sabiduría nata. Pero a veces esta cosa de querer tener el control y de que se haga solo como yo diga, te roba mucha paz. Así que no sé si te sentiste identificado. Sí, en buena parte. Bueno, lo dejé sin palabras. Así que bueno, con esto nos vamos a ir despidiendo. Gracias a ti, Ulises, por todo, por la invitación. por esta conversación tan rica y tan importante con el tema de la educación forestal y el de que amemos con locura la naturaleza. Con esto nos estamos despidiendo por el día de hoy y nos vemos en una próxima entrega de tu podcast Gracias a mí.